Bienvenidos a otro capítulo de este podcast El Pozo de Mimir. Conoceremos la estrecha relación que existe entre el famoso detective Sherlock Holmes y la semiótica. Pero antes de comenzar, ¿qué es la semiótica? La semiótica es el estudio de los signos y los sistemas de signos, y cómo estos crean y comunican significados. Incluye el análisis de palabras, imágenes, gestos, sonidos y otros elementos que pueden servir como signos. La semiótica se interesa en cómo los signos funcionan dentro de una cultura, cómo se interpretan y cómo se relacionan entre sí, dentro de un sistema de comunicación. Sus principales ramas son la semiótica lingüística, la visual y la cultural. Muy bien, ¿y cómo fue que nació? La semiótica, como campo de estudio, se desarrolló a partir de las ideas de dos figuras principales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, considerado uno de los padres fundadores de la semiótica, introdujo conceptos claves como el signo lingüístico compuesto por el significante, la forma del signo como una palabra o imagen, y el significado, que sería el concepto o idea representada por el significante. Su enfoque estructuralista estableció la base para muchos desarrollos posteriores a la semiótica. Por su lado, Charles Sanders Peirce, filósofo y lógico estadounidense, también considerado un padre fundador de la semiótica, Peirce propuso una clasificación de los signos en tres categorías: en íconos, signos que se asemejan a lo que representan; índices, signos que están directamente conectados con su objeto; y símbolos, signos cuya relación con su objeto es arbitraria o convencional. Estas ideas se expandieron y desarrollaron a lo largo del siglo XX, influyendo en diversas disciplinas como la lingüística, la antropología, la teoría literaria, la filosofía y los estudios culturales. La semiótica se convirtió en una herramienta fundamental para analizar cómo se construyen y transmiten los significados en diferentes contextos culturales y sociales. A partir de aquí, te compartiré lo que escribió el autor Daniel Tubau en su libro titulado No tan elemental sobre Sherlock y la semiótica. La primera vez que me interesé de manera explícita por la semiótica fue gracias a Sherlock Holmes. Sucedió cuando leí un artículo en el que se contaba una conferencia de Umberto Eco, en la que el semiólogo italiano, que por entonces aún no había escrito El nombre de la rosa, hacía una demostración de sus habilidades deductivas ante los alumnos de una universidad. Simplemente observando la manera en la que iban vestidos, sus peinados o su actitud, Eco era capaz de deducir, inferir o adivinar muchas de las características que los definían: su clase social, sus opiniones públicas, sus opiniones políticas y algunos detalles muy llamativos. Por aquel entonces, yo apenas había oído hablar de Umberto Eco. Sabía que estaba relacionado con la ciencia de la comunicación y con el estudio de las masas, y que había escrito dos libros bastante conocidos en ciertos ambientes. Volví a hablar de Eco años después, debido a que mi padre estaba escribiendo Periodismo Cultural, un libro muy relacionado con la semiótica y la teoría de la comunicación. Mi padre me contó algunas de las teorías de Eco y su relación con las de Marshall McLuhan y Dwight MacDonald, pero no recuerdo que llegara a entender plenamente a qué se dedicaba exactamente un semiólogo o qué ciencia era esa llamada semiótica. Años después, gracias a la crónica de aquella conferencia de Eco,
empecé a entender que la semiótica era algo muy parecido a lo que hacía Sherlock Holmes. Con el tiempo, la relación entre la semiótica y Holmes se acentuó, pues Eco y otros de sus colegas de profesión, como Thomas Sebeok, aludían continuamente al detective como precursor de su ciencia, citándolo casi siempre en compañía de Charles Sanders Peirce. En 1983, Eco y Sebeok publicaron una deliciosa antología de ensayos en torno a Sherlock Holmes. Titularon El signo de los tres, como homenaje a la novela de Holmes El signo de los cuatro. Aquel libro convirtió de manera definitiva a Sherlock Holmes en algo así como el santo patrón de la semiótica. En El signo de los tres se señalan algunas de las habilidades de Holmes en diversas ciencias, pero se presta especial atención a la semiótica y otras disciplinas afines, como la lógica o la psicología social aplicada. También se insiste una y otra vez en la estrechísima relación entre Holmes y Peirce y en la posibilidad de que Peirce llamaba abducción o retroducción quizás sea la mejor definición del método de Holmes. La primera pregunta a la que tenemos que responder es ¿qué es la semiótica? La segunda es ¿por qué Sherlock Holmes no solo es un semiólogo, sino que es considerado uno de los padres fundadores de esta ciencia, junto a Charles Sanders Peirce y Ferdinand de Saussure? La semiótica es la ciencia que se ocupa de los signos. Los signos son aquellas cosas que pueden estar en el lugar de otras, como el humo por el fuego, un charco por la lluvia, una palabra por un objeto. Eso es precisamente la razón por la que Holmes interesa tanto a los semiólogos. No se puede encontrar a nadie que haya estudiado más a fondo los signos que el detective creado por Conan Doyle. Holmes, en efecto, trabaja con signos y gracias a ello es respetado por clientes, colegas de la policía y lectores de sus novelas y cuentos. Pero la diferencia entre el célebre detective y cualquier otro lector de signos no es que él interprete mejor los signos, sino más bien que es capaz de ver signos donde otros solo ven detalles sin importancia. En las orejas y manos morellanas o en los 11 o 14 rasgos bertillonianos, pero también en mil y un detalles y minucias que pasan inadvertidos a los policías y detectives de Scotland Yard. Para Holmes, casi cualquier detalle es un signo de otra cosa. Una mancha de tierra no es solo una mancha de tierra, sino un indicio que le revela que Watson ha visitado la oficina de correos. Como dice el detective a su fiel ayudante, lo que les diferencia es que uno, Holmes, mira y observa, mientras que el otro, Watson, se limita a ver cosas. Usted mira esas casas dispersas y se siente impresionado por su belleza. Yo las miro y el único pensamiento que me viene a la cabeza es lo aisladas que están y la impunidad con que puede cometerse un crimen en ellas. Los semiólogos, aunque no se dedican a resolver misterios criminales, están tan obsesionados como Holmes por los signos y los indicios, que ven casi en cualquier cosa imaginable. El desarrollo de la semiótica en el siglo XX hizo que su campo de estudio se extendiese a terrenos que en principio parecían pertenecer a otras ciencias, porque los semiólogos acabaron por catalogar casi todo lo que existe como signo o posible signo de otra cosa. Esta extensión imparable de la semiótica ha obligado a Eco y a otros semiólogos a tener que defenderse de la acusación de crear una disciplina de ambiciones imperialistas insoportables, puesto que se interesa tanto por aquello de lo que se ocupan las ciencias naturales como de lo que parecía el terreno propio
de las ciencias humanas. Entre los diferentes dominios de la semiótica, varios, quizá todos, afectan o interesan de manera directa a Sherlock Holmes, como el estudio de los sistemas olfativos y los olores, que siempre son indicio de algo, puesto que es difícil que podamos hablar de un olor que no tenga una causa material cercana o detectable. Tampoco hay que olvidar la cinésica y la proxémica, los gestos, las posturas del cuerpo, la posición recíproca de los cuerpos en el espacio, pero también el estudio de los sistemas táctiles, como la gestualidad y el contacto físico, e incluso los del gusto, como se demuestra en algunas de las aventuras de Holmes, en las que el sabor de un plato puede llegar a resultar determinante. La semiótica también invade el terreno de la medicina. Ya se puede anticipar que los médicos, a través de diversos indicios o síntomas que Peirce consideraba como plenamente equivalentes a los signos, deducen o interfieren otra cosa, como la enfermedad que provoca esos efectos. La semiótica es una rama que desconocía totalmente y que gracias a querer seguir aprendiendo más sobre el detective pude conocerla. También me amplió el conocimiento que tenía, conociendo mejor a Sherlock y su método. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y cuéntame tu experiencia. En el siguiente capítulo, nuestro tema será el arte de la memoria por Giordano Bruno, filósofo, astrónomo y pensador renacentista que llevó este arte a un nuevo nivel. No te lo pierdas y suscríbete.